corazón poder ministrar esto, las bendiciones de paz en la familia. ¿Cuántos desean paz en su casa? No tenga pena ni vergüenza cuando yo hago esa pregunta. Usted diga amén. Porque, mire, inmediatamente uno podría pensar, no, pues si yo vivo en completa paz. Amén, pero me estoy refiriendo a la paz de Cristo que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. ¿Verdad? Entonces hay una clase de paz que no se puede comprender. Hay una clase de paz que Cristo la ministra, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cristo la ministra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Cristo la ministra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Quiero empezar por el libro de Hechos, capítulo 6, 46. Me quisiera enfocar un momento, hermano, en un hombre de Dios que está registrado aquí en la Biblia, que aunque terminó mal, ¿verdad?, lamentablemente terminó mal, pero Dios, hermano, lo levantó para que fuera un ejemplo, para que fuera alguien, mis amados hermanos, que nosotros pudiéramos ver cómo Dios puede levantar a alguien y llenarlo de su favor, llenarlo de paz, llenarlo de muchas bendiciones, ¿verdad? Pero lastimosamente quiero hablarles de Salomón. Digo lastimosamente porque Salomón no dio la medida última. Salomón, hermano, obedeció. Salomón, hermano, se metió totalmente en el corazón de Dios y Dios en él, pero en el último momento de su vida, hermano, le falló, fíjese. Entonces eso quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios, hermano, mire, tenemos que seguir, caminar hasta el final. No podemos en nuestra mente, en nuestro corazón, llegar a pensar que ya estamos completos, que ya dimos la medida, porque cuando uno piensa así, es cuando viene el quebrantamiento, ¿verdad? Entonces, de corazón, porque como estamos en nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Entonces siempre como que le vamos a fallar de alguna otra manera al Señor. Pero Dios permite eso, hermano, para que nosotros, a través de esos fallos, a través de esas debilidades, nosotros, mis amados hermanos, le busquemos más. Porque imagínense, cuando uno ya se siente completamente libre, por ejemplo, puede llegar uno a pensar, bueno, ya no necesito nada, estoy libre otra vez, amén, pa. Y de repente el enemigo lo encuentra y pa, a darle otra vez en su debilidad. Entonces yo creo, hermano, que para que nosotros prosigamos cada momento de nuestra vida delante de Dios buscándole, es necesario que vivamos en paz. Es necesario que tengamos esa característica llamada paz. Es necesario que la conozcamos para que nosotros entonces dependamos de ella. En este caso, el primer pensamiento que tiene que estar grabado en nuestro corazón es que Cristo es nuestra paz, ¿verdad? Cristo es nuestra paz, porque de ahí, mis amados hermanos, se van a derivar otros procesos que amerita paz, pero aquella paz humana, aquella paz de tranquilidad, ¿verdad? Que Dios a través de Cristo la provee. Pero yo quiero enfocarle esto a través de Salomón, cómo él empezó. Y fíjese que pues en el libro de Hechos está este pensamiento, pero eso no quiere decir que aquí está la historia de Salomón, sino que está más allá, que la vamos a ver ahorita. Pero me llamó la atención cómo Dios hace recordar este pensamiento, esta escritura a los hombres de él que estaban, hermano, en este tiempo de los hechos. Hechos 6, 46 dice: y David halló gracia. Oiga qué importante. David halló gracia delante de Dios. Él era el padre de David, él era el padre
David era el padre de Salomón, perdón. Entonces, por eso lo incluí en ese versículo, porque estamos hablando de la familia. Y cuando hablamos de la familia, está vinculado un padre, una madre, están vinculados los hijos. Entonces, mire esta historia o este pasaje. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Y entonces en el versículo 47 dice, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Entonces yo puse esto, mis amados hermanos, porque realmente el papá era David y Dios había levantado a David, hermano, como su siervo. David era un dulce cantor, David era un líder de alabanza, pero también David era un guerrero, pero también David era hombre, era padre de familia. Y entonces él, al estar en la cumbre como rey, hermano, se descuidó por un momento de su humanidad. Y entonces fíjese que David, como padre de familia, hermano, le falla al Señor. Como padre de familia le falla al Señor. Y entonces ya hemos visto, ¿verdad?, esas historias que Dios, hermano, amaba tanto a David, pero tuvo que corregirlo, tuvo que castigarlo. Y lo castigó de una manera muy dura, a tal grado, hermano, que por el pecado que David cometió, ¿verdad?, concibió una criatura. Y entonces, hermano, tengo que decir esto, pero poco tiempo de vida de la criatura murió, como una forma de corrección. Y entonces Dios, hermano, ahí trató a David en su corazón. Dice que él pasó en luto, hermano, pasó en luto, ¿verdad? Después de eso, le dolió, pero también tuvo que pagar otras cosas. Fíjese, por haber descuidado su área humana. Entonces nosotros los cristianos, hermano, debemos cada día de pedirle a Dios, Señor, pon paz en mis pensamientos. Porque mire, por un pensamiento mal obrado, por un pensamiento que se le dio una cuerda y se fue haciendo y se fue haciendo y ya no se pudo controlar, entonces por ese pensamiento David, hermano, tuvo muchas consecuencias. Pero si nosotros, hermano, creemos firmemente en que Jesucristo es nuestra paz, entonces yo creo que cuando nuestra mente, hermano, como padres, entra en una convulsión de pensamientos y un padre, una madre, hermano, en esa convulsión de pensamientos, hermano, en situaciones difíciles, puede un padre y una madre cometer grandes errores, ¿verdad? Ya sea con sus hijos, ya sea con el que esté enfrente o con lo que sea, pero después hay arrepentimiento, pero ya uno, hermano, pasó por muchas consecuencias. Pero mire, enfocado a David, que era el padre, él quiso hallar gracia delante de Dios, pero ¿sabe qué? Sí la halló, y él deseaba en su corazón construirle el templo al Señor, pero por lo que David había hecho. Y aparte que dice la Biblia que David, como era un guerrero y se había manchado sus manos de sangre, Dios no le permitió que le hiciera un templo él. Fíjese. Y David lo anhelaba y lo deseaba. Oh, 7:46. Thank you very much. Gracias por, sí, porque a veces no sé qué me pasará, que tal vez soy demasiado rápido en el teclado, fíjese, y se me pasan los dedos, los números. Pero Hechos 7:46 lo corregimos ahí. Déjenme corregirlo de una vez aquí, permítame, porque creo que sí lo puedo hacer. Déjenme ver, mi amor, si me funciona esto, que a veces se me pone rebelde esta también. Ahí está, ¿eh? 7:46. Ok, y mire, y ahora se me salió. Entonces, mire, mi amado hermano, las bendiciones de paz que Dios tiene para nosotros son aquellas bendiciones, hermano, que van a controlar entonces nuestro temperamento, van a controlar, hermano, nuestro corazón, nuestros pensamientos en cualquier clase de situación. Y eso solo lo puede hacer la paz de Cristo.
Por eso él dijo, ¿verdad? Mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, mire, hermano, qué importante saber diferenciar, mis amados hermanos, la paz de Cristo y la paz del mundo, o aún la paz que uno tiene como humano, porque uno tiene paz, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo está, hermana? Aquí en paz, dice uno, pero en ese momento tal vez no se está hablando nada de Cristo, nada, pero uno responde así inmediatamente porque esa es una cierta paz que habita en la vida humana de uno, es como la fe. Nosotros tenemos una fe humana que ya Dios nos inyectó para creer también desde antemano, pero no es lo mismo estar, hermano, no es lo mismo tener la fe de Cristo. Porque la fe de Cristo tiene varias dimensiones. Esa fe se convierte en una puerta dimensional donde nosotros entramos por la fe. La fe en Cristo, hermano, es un don, imagínense, un regalo espiritual. La fe de Cristo, hermano, es un escudo para pelear las batallas. Pero si peleamos una batalla solo con la fe humana, olvídese, el Goliat que se nos levanta, hermano, solo un rugido nos da y salimos corriendo. Pero esa es la fe humana donde no podemos aguantar. Pero si nos reforzamos, hermano, con la fe de Dios, con la paz de Cristo en nuestro corazón, entonces sí vamos a poder nosotros vencer. Entonces, mire, en la familia tenemos que aplicar esto. Nosotros como padres, hermanos, necesitamos mucho, mucho la paz de Cristo cuando vienen las adversidades, vienen los problemas, cuando resulta muchas cosas que nos pueden, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Nos sacan de quicio, dice uno, ¿va? Cuando hay algo que no se puede arreglar inmediatamente, porque a veces uno quisiera que se arregle algo inmediatamente, qué sé yo, cualquier situación. Recuérdese, estoy hablando general, no estoy hablando por nadie en específico, porque cuando quiera hablar con alguien específico de algún problema que pues se amerite hablarlo, lo llamo al cuartito, ¿verdad? Allá es mejor, ¿verdad? Pero mire, versículo 47, pero fue Salomón entonces quien le edificó una casa. Entonces mire qué tremendo, Dios escogió al hijo, no al padre. En esta ocasión escogió al hijo para que le hiciera una casa al Señor. Bueno, entonces aquí es donde quiero entrar. Mire, le di tantas vueltas para esto, pero lo que le quiero decir es que por qué razón Dios escogió a Salomón, hermano, para que él hiciera su casa, para que él edificara una casa, para que él construyera una casa. ¿Por qué razón? Porque Salomón, mis amados hermanos, traía un código de información de parte de Dios en su nombre. El nombre de Salomón significa pacífico, fíjese, pacificador. Es decir, un hombre manso, un hombre totalmente con una paz de Dios en su corazón, que sabía resolver los problemas con paz y en paz, ¿verdad? Le llegó un caso, a este hombre le llegó un caso, hermano, de unas madres que estaban peleando un hijo, ¿verdad? Y entonces Salomón, hermano, tenía que decidir, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios, tenía que decidir qué hacer, a quién le daba ese hijo, ¿verdad? Y entonces mire cuál fue, tanta fue la pacificación, la paz de Dios, la sabiduría que este hombre Dios le había dado, que entonces dijo, pensó, ¿verdad? Y dijo, voy a probar el corazón de estas mujeres y con eso voy a saber quién es la verdadera madre. Eso es difícil, hermano. Es como que le pongan a usted, ¿verdad? Y un hijo y venga otra a reclamárselo. Usted tiene la seguridad que es suyo, ¿va? Pero si aparece otra, doña Lencha ahí diciendo, es mi hijo también, ¿qué va a hacer usted? Entonces, miren, en este caso se le presentó a Salomón. Entonces Salomón, con la paz, con la tranquilidad que ya caracterizaba su nombre y su persona de parte de Dios, vino, ¿verdad? Vino y dijo que lo que él iba a hacer es que le iba a cortar al niño en dos
y le iba a dar una parte a cada quien. Entonces, mire qué tremendo, porque la verdadera madre dijo, no, mejor désenlo entero. Y la otra posiblemente iba a pensar así de esa manera, ¿va? Mas sin embargo Salomón ahí interpretó, hermano, que la verdadera madre fue la que en ese momento dijo, no lo maten así, sí, prefiero que se lo lleve entero y vivo a que lo maten de esa manera. Entonces lo que le quiero decir, hermano, que aún en esa clase de problemas que tuvo Salomón, mire, radicaba la paz de Dios en su vida. Entonces, los padres de Salomón fueron David y Betsabé. Esa es una característica de una familia. Nacido en Jerusalén, David advertido que bajo su sucesor habría, oiga, un reinado de paz. Le dio el nombre de Salomón, y que significaba pacífico, y Salomón fue proclamado rey poco después de cuando David murió. Pero a lo que yo me quiero enfocar, hermano, es de que en la persona de Salomón, hermano, entonces había una palabra de profecía, algo que Dios había destinado para la vida de él. Y era que él, hermano, iba a edificarle casa a Dios, él iba a ministrar paz a las familias, por cuanto él era un hombre pacificador, y aparte de eso, iba a reinar a Israel. Iba a ser un reino de paz. Entonces, eso simboliza, hermano, es una figura también de Cristo. El reino de Dios es un reino donde está Cristo, es el rey, y entonces Cristo es el rey de paz, es el rey de justicia. Y mire qué tremendo, porque si Cristo ha entrado en nuestras vidas, entonces quiere decir que nosotros ya tenemos ese receptor de información dentro de nosotros de la paz de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando entonces hay problemas, hermano, en las familias y no puede uno controlar eso? Lo que pasa es que entonces es necesario que la administración de la paz en los servicios, por medio de la oración, se mantenga siempre en camino, hermano, sobre nosotros, para que nosotros, hermano, estemos activados con la paz de Dios. Pero quiero adelantar esto, mire, Primera de Crónicas 22:9 dice, este fue el cumplimiento de que Dios le habló a David y que le iba a dar un hijo y que él es el que le iba a construir la casa. ¿Verdad? Y cuando hablamos casa, estamos hablando de casas familiares también. Primera de Crónicas 22:9 dice, he aquí, te nacerá un hijo, que será un hombre de paz. Mire, yo le daré paz, oiga, de todos sus enemigos en derredor. Pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Mire qué lindo. Recuérdese que Salomón era un padre de familia también, porque se casó, ¿verdad? Y entonces dice en el versículo 10, y él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces voy a leer este versículo para decir algo. El siguiente versículo está en el versículo 9. Entonces, por cuanto Salomón, hermano, fue un hombre designado para llevar la paz de Dios en su vida y dársela a otros, entonces, mire, alcanzó esta promesa de una vez. Dice, ahora pues, hijo mío, le están hablando a Salomón, el Señor sea contigo. Este fue su mismo padre quien le habló eso de parte de Dios. Sea contigo. Y le dijo, mire, para que prosperes y edifiques la casa del Señor, tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Entonces me llamó mucho la atención esto, mis amados hermanos, porque mire, Dios entonces preparó el corazón de Salomón como padre también, ¿verdad?
y lo preparó con esa paz de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, como él de esa manera caminó, era un hombre pacificador. Me imagino yo que cuando la esposa, hermano, y ahí dice que era egipcia, ¿verdad? Se casó con una egipcia, ¿verdad? Y me imagino que cuando la esposa, hermano, le hablaba, le reclamaba o le alegaba, qué sé yo, hermano, como es tema familiar, ¿verdad? Me imagino que Salomón le decía: no te preocupes. Él no le hacía caso, bien le hacía caso pues, pero no le afectaba en su corazón, hermano, no lo dañaba, porque mire qué tremendo, ya Dios le había puesto esa información de paz en su corazón. Entonces, Dios ponía en mi corazón, ¿verdad?, de que nosotros en este tiempo, mirando este ejemplo de este hombre, hermano, es necesario entonces que nosotros, si carecemos de la paz del Señor en nuestro corazón, se la pidamos. ¿Dónde vamos a saber nosotros que necesitamos eso? Pues en la prueba, ¿verdad?, de cualquier situación. Cuando nos prueban de cualquier situación, ahí nosotros vamos a saber si podemos reaccionar con la paz de Cristo o solamente se activa la paz como humanos, que tarda, hermano, un poco tiempo, ¿verdad? Hay personas que tienen la característica o el receptor de información de ser lo contrario, ser impacientes. Y ese es un enemigo de la paciencia que debemos derrotar, que debemos de pelear, hermano. ¿Cómo? Con la paz de Cristo, ¿verdad? Fíjese que Cristo, dice la Biblia, que es nuestro ejemplo, dice que Él era manso y humilde. Esas dos características dependen de la paz, ¿verdad? Porque el que está en paz, hermano, como le repito, aunque lo muevan, aunque le digan esto y todo, tiene la seguridad, ¿verdad?, de que si abre la puerta para algún pleito, entonces se va a perder esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense que la paz de Cristo es una protección para nosotros, aún en la forma de pensar, ¿verdad? Usted sabe que hay personas en todo el mundo, ¿verdad?, que piensan rapidísimo, piensan mal. O hay personas que su intelecto es demasiado elevado, hermano, y una palabrita así mal dicha, mal formada, rápido ya se imagina una nube, como dicen hoy, ¿verdad? Una nube de información que puede acarrear muchos problemas. Entonces, mire, a este hombre Salomón, como era pacificador, Dios le permitió, hermano, que desde antemano fuera próspero y tuviera la habilidad de parte de Dios de edificar la casa del Señor. Entonces, a lo que yo quiero ir llegando, hermano, entonces es que sí necesitamos como familia, como padres, hermanos, necesitamos la paz del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Para ser guiados, para dar consejo, para hablar a nuestra familia, para ministrar a nuestros hijos, incluso para hablarle al enemigo. Necesitamos paz de Dios, porque aquí dice que esta profecía, cuando Dios le habló a David que de su hijo, le dijo que él iba a ser un hombre de paz hasta con sus enemigos, desde antemano, hermano. Y hay veces, ¿verdad?, con un problemita, hay veces, hermano, uno puede agarrar enemistad, pero eso, hermano, es una trampa del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que saber que Cristo es nuestra paz. Y si nos metemos con el Señor, hermano, Él nos va a cuidar en los momentos difíciles, ¿verdad? Mire que Dios nos conoce, ¿verdad? Dios sabe qué temperamento tenemos, ¿verdad? Hay varias clases de temperamentos. Hoy no traje los nombres de esos temperamentos, ¿verdad? Pero tal vez el otro viernes se los traigo. Pero hay varias clases de temperamentos, mire, hermano, y entonces al escudriñarlos uno se da cuenta en qué clase de temperamento uno está, ¿verdad? Digamos, hay personas que ni siquiera se ha empezado a hablar y ya dice, no, imagínense. Así va, un ejemplo va, en cualquier caso que se dé. Hay personas, hermano, en este caso hablemos de padres, ¿verdad?
Nosotros los padres podemos tener temperamentos que no lleven el ingrediente o que no lleven la administración de la paz. Y entonces si no lleva eso, nuestras palabras van a dañar o van a ocasionar algo, ¿verdad? El ejemplo más real que yo puedo ver acá es en la familia, es digamos, en el pasado nuestros padres tal vez nunca les enseñaron la palabra de esta manera, o nunca tal vez fueron a la escuela, qué sé yo, cuál situación. Entonces ellos crecieron, ellos aprendieron de acuerdo a lo que ellos miraban en otras familias, ¿verdad? Y entonces en aquel tiempo los padres, hermano, algunos de ellos, no todos, ¿verdad? Haciendo sus excepciones, pues porque yo en aquel tiempo miré a algunas personas cómo maltrataban a sus hijos, ¿verdad? Bueno, cuando se enojaban, le daban, los o mataban, hermano, los ponían. Me contaban también que habían padres que cuando el hijo se portaba mal, fíjese, le ponían maíz aquí, mire, pa, ahí media hora hincados ahí por haberte portado mal. ¿Usted cree que el corazón de ese niño va a crecer en paz? No. Va a crecer, hermano, ministrado, ¿verdad? Con odio, con rencor, que lo trataron mal un día. Entonces, mis amados hermanos, todos nosotros como padres hoy en día, que Dios nos ha dado una familia y que los hijos son de Él, pero nosotros somos los que los ministramos, tenemos entonces que ser portadores de la paz de Cristo para que nuestros hijos crezcan así. Fíjense que David también era pacificador, pero el problema fue de que él se descuidó. Él era guerrero también, ¿verdad? Entonces eso no le permitió a él tener esa paz completa para edificarle casa al Señor. Más sin embargo, cuando hablo de esta casa es que Salomón le construyó una casa al Señor para adorarle, para llevarle sacrificio. Más sin embargo, a David, su padre, no se lo permitió. ¿Por qué? Porque dice que sus manos estaban manchadas con sangre, porque él era guerrero. Saber cuántos filisteos mató, saber cuántas personas él mató con su espada, por cuanto era guerrero también, ¿verdad? Pero Dios específicamente le transmitió, marcó a Salomón siendo pacificador, porque él sí podría gobernar en paz. Entonces, mire, mi amado hermano, esto lo que a mí me lleva a pensar es que nosotros hoy que hemos dejado que Cristo entre a nuestro corazón, y si Él es la paz del mundo, la paz que puede habitar en nosotros, entonces nosotros sí tenemos la oportunidad de ser hombres y mujeres pacificadores. Sí lo podemos. Porque el apóstol dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay veces, hermano, tal vez nuestro carácter nos hace pensar que no podemos, ¿verdad? No podemos dominarnos, no podemos, hermano, hacer esto y todo, pero en el nombre de Jesús sí todo es posible, porque ya lo hemos recibido en nuestro corazón. Y recuérdese que Cristo es el Hijo de Dios, y la Biblia dice que nosotros tenemos a un Dios de paz que nos santifica también. Entonces tenemos a Dios, al Padre, a Cristo, que nos da paz. Entonces nosotros sí podemos edificar entonces nuestra casa. Ya hablando en lo familiar, sí Dios nos puede hacer que edifiquemos nuestra casa con las medidas que Dios nos manda, ¿verdad? Ahí podíamos incluir, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Podemos nosotros en paz, con paz de Dios, podemos edificar nuestra casa con amor. Ahí se puede cumplir la palabra, ¿verdad? Que el esposo tiene que amar a su mujer, pero si tiene la paz de Cristo, porque Cristo es el amor de Dios. Dios es el amor eterno, hermano, y ellos ya están en nosotros. Entonces, mire, entendiendo así esa revelación en nosotros, entonces nosotros sí tenemos el poder de Dios para
para declarar paz, para tener paz en nuestra vida, en nuestra mente, para declararle paz a nuestros hijos, ¿verdad? A veces es al revés. A veces son nuestros hijos los que salen impacientes, ¿verdad? Se cambió el asunto. Y entonces, pero para eso Dios nos instruye en su palabra que Él es la paz, hermano. Y entonces Él quiere que nosotros, hermano, cada momento, mire, que tenemos nuestra casa. Eso es práctico. La palabra de Dios en la cuestión de cuando hablamos de paz es algo que tiene que ser práctico en nuestras vidas, hermano. Y a cada momento, mire, nosotros podemos ministrar a nuestros hijos. Te ministro paz. Cuando están dormidos, te ministro paz. En el nombre de Jesús, la paz que pasa todo entendimiento. Porque a veces nuestros hijos, como estamos metiéndonos en el ámbito de la familia, a veces nuestros hijos posiblemente, hermano, no nos cuenten qué pasan ellos, qué sienten a veces, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Tal vez hasta han tenido novias cibernéticas y están heridos, hermano. Fíjese, y uno ni sabe. Un ejemplo, ¿verdad? Porque hoy existe todo eso, hermano. Mire, no tenemos que ignorar eso. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo eso pasa hoy. Entonces, la solución, la preparación que nosotros como hijos, como cabezas, como padres, tenemos que tener, hermano, es decirle al Señor que nos llene de su paz. Entonces, la paz va a traer revelación. La paz, hermano, va a traer amor. Y el amor es muy necesario que habite en nuestras casas, ¿verdad? Porque sin amor es muy difícil edificar, construir una casa. Por eso el Señor, entonces, vuelvo a repetir, a través del apóstol Pablo enseñó entonces que el marido ame a su mujer, pero la va a amar entonces teniendo paz en su corazón, teniendo amor de Dios. Pero sin amor, dice la Biblia, que es como tocar un tambor, ¿verdad? Al estilo indio, ¿va? ¡Pah! Y le va a hacer daño a uno. Pero si digamos, el amor es nato, es una fuente que viene de Dios, entonces eso lo que va a provocar, a hacer en la familia es que va a haber un círculo, hermano, protector, ¿verdad? De confianza. Ahí pueden entrar muchas cosas en el nombre de Jesús. Entonces, mire, Dios le puso códigos de información al nombre de Salomón y lo leímos aquí, ¿verdad? Según de Samuel 12:24. Dice, luego consoló a su mujer. Aquí fue cuando se dio la concepción, el nacimiento de Salomón. Mire, con esto le demuestro que David y Betsabé eran sus padres. Luego consoló a su mujer Betsabé, fue y se acostó con ella. Betsabé dio a luz a un hijo y David le puso el nombre Salomón. El Señor lo amó. Ese nombre pacificador. Lo que me llamó la atención de este versículo es que dice que envió al profeta Natán, que le puso el nombre de Yadidas por orden del Señor. Y el nombre de Yadidas quiere decir amado de Jehová. Entonces mire qué tremendo, porque Salomón significaba pacificador, pero por orden profética, porque era de parte de un profeta. También tenía otro nombre este hombre, otro significado, su nombre, que era amado de Jehová. Eso es importante, hermano. Dice la Biblia que la palabra más profética, más segura que nosotros podemos poner atención es la Biblia, las Escrituras. Esa es la palabra más profética que segura para nosotros. Entonces nosotros vamos a ministrar a nuestra familia, a protegerla por medio de la palabra profética. Lo que aquí dice. Entonces, por eso le digo, la restauración de la familia consiste entonces en cumplir los parámetros que el hombre, no es obligatorio, es una enseñanza apostólica, ni el hombre tiene que amar a su esposa, cueste lo que cueste, ¿verdad? Si le cuesta, pídale al Señor, Señor, dame paz, ¿verdad? Pero no le vaya a decir, Señor, o te la llevas o te la mando.
No, va, eso no, cuando ya no la aguante, va, sino que no, Señor, dame de tu paz, dame de tu amor para yo cumplir ese mandamiento, esa palabra. Entonces regresamos al otro lado también. Y la mujer, hermano, Dios lo puso como doctrina, y creo que a la mujer es más difícil, ¿va? Porque dice que la mujer, en unas versiones dice que respete a su marido. Oiga bien. Pero en otras versiones dice que la mujer se sujete. También está duro eso, ¿va? Porque el libre pensamiento de cualquiera podría pensar, una mujer en su libre pensamiento podría pensar, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo yo me voy a sujetar a este viejo? Sí, así lo trataba, porque hay, pero es de cariño, no es de maldad, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a sujetar a este viejo si no me ama? Y tiene razón, tiene un buen argumento, ¿ves? Si no me ama. Ni siquiera me dice cómo te fue hoy, mi amor. Ni siquiera me dice, mi amor, necesitas algo. Y eso, mire, hermano, yo no me dirijo a nadie en especial, y quiero hacer un paréntesis también, pero tampoco vayan a pensar aquí algún día que yo lo digo porque eso me pasa a mí. Porque esto, lo que yo estoy hablando son ejemplos de la Biblia. Claro, a todos nos ha pasado más de algo, ¿verdad? Pero no es que yo esté diciendo que así lo que estoy diciendo, eso soy yo en ese momento. No, porque si fuese así, entonces no tendría valor de que yo esté diciendo esto. Estoy diciendo estos ejemplos porque de alguna manera Dios, hermano, es el que nos habla todo, ¿verdad? Y yo tal vez sin saber, tal vez si alguien está padeciendo de esto, y entonces Dios lo que quiere, que nosotros dependamos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios es donde dice que Dios es el amor, que Dios es nuestra paz. En la palabra de Dios es donde dice que al olor del agua, aquel árbol que esté muerto, que esté seco, va a reverdecer. Y eso también, hermano, quiere decir el amor en la familia, ¿verdad? Bueno, está aquel dicho, ¿verdad? El amor ya se murió cuando se habla de una relación, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que Dios es amor, y entonces lo que las familias deben de saber es que el amor que nosotros le vamos a brindar a nuestra esposa y ella a nosotros tiene que estar basado en el amor de Dios. Ese es el fundamento. Porque si ese amor está basado solo cuando nos conocimos, ahí va a haber fracaso, ¿verdad? Porque siempre que haya un pleito, le va a empezar a cantar y le va a decir, cuando te conocí, se me salió, ¿verdad? Y entonces, pero tal vez le puede decir no lo que decía eso, sino que le va a decir otra cosa que no es lo que para hacerla sentir mal, para golpearla. En este caso, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Entonces, mire, mi amado hermano, una cosa que debemos nosotros establecer en nuestras vidas como cristianos, como familias cristianos, es que tenemos que tener el fundamento de la paz de Dios en nuestra casa, la de Dios. Tenemos que tener el fundamento del amor de Dios, porque basado en esos fundamentos, entonces nosotros nos vamos a agarrar en cualquier situación de la palabra, pues, y en cualquier situación, hermano, que estemos, que pasemos, uno de los dos tiene que dar esa medida. Uno de los dos tiene que ser como el imán para agarrarse de la palabra en el momento difícil, ¿verdad? Porque imagínense que en un pleito nos olvidamos de la palabra. Entonces allí es donde el enemigo se aprovecha, hermano. Eso lo dice la misma Biblia, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso, sino que, miren, pues aquí luego consoló a su mujer. ¿Cuántos varones aquí, cuando la hermana está sufriendo, la consuelan? Empezando por eso, ¿ah? La miran llorar y llorar, y hermano, ¿por qué estás llorando? Tan chillona que son, le dicen algunos, ¿verdad? Y que si la mujer tal vez tiene un sentir en ese momento, qué sé yo, como mujer, ¿verdad? Y todo, está sensible a algo y todo. Entonces nosotros como varones
debemos aprender a llenarnos de paz y de amor de parte de Dios, hermano, porque en esos momentos quizás la mujer, la esposa de uno, de cualquiera, de una familia, necesite, ¿verdad?, palabras de consuelo, ¿verdad? Agarrarle su pelito ahí, mira qué lindo. Se ríen los de, no sé por qué. Pero mire, mire, es que mire, vamos a hacer una reunión completamente matrimonial. Y ahí vamos a ser más específicos, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que romper del pasado, hermano. Hay cosas que hay que romper de la humanidad de uno, ¿verdad? Porque ya en Cristo Jesús todas las cosas tienen que ser nuevas, aún en el matrimonio, ¿verdad? Porque sin Cristo, hermano, hay Dios. Un matrimonio sin Cristo, aunque muchos, hermano, yo me sorprendo, por ejemplo, los americanos, muchos, no todos, pero muchos matrimonios americanos, hermanos, mire, viven en paz, hermano. ¿Sabe dónde se ve eso? ¿Dónde prospera la paz en un matrimonio americano? También hay hispanos, ¿verdad? Es que yo en la calle miro a viejitos americanos, hermano, cruzándose de la calle, mire, y ahí agarraditos de la mano, así van los dos, mire, hermano, mire, así. Y si el viejito va con el bastón, la viejita lo lleva del brazo agarrado por si se le cae, ¿va? Depende de la edad. Y entonces yo he visto muchos allá afuera, hermano, que andan así y entonces me hace pensar que esos hombres, si fueron cristianos, Dios les ayudó, ¿verdad?, a llegar a esa edad. Mire, pero hoy, como está el mundo, hermano, una semana tardan de casados, fíjese, y ya están pidiendo la carta de divorcio, ¿no? Imagínense cómo están, pero digamos sin Cristo, ¿verdad? Pero que eso, mis amados hermanos, pase con una familia cristiana, entonces se denota que no hay paz de Dios, porque eso estamos hablando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que edificar con el fundamento de la paz, y ese es Cristo. En la roca, tenemos que construir nuestra casa en la roca, todos, hermanos, mire, porque como todos tenemos problemas, ¿verdad? No hay nadie que no tenga algún problema, pero Dios sí es poderoso para restaurarnos. Este año se le ha declarado el año de la recuperación, hermano, es para analizar tantas cosas, ¿verdad?, en nuestras vidas familiares, para que el Señor, hermano, entonces venga y empiece a restaurar, Porque si Dios, hermano, nos permitió a todos nosotros un día conocernos, ¿verdad?, amarnos, contraer matrimonio, hermano, algo lindo en el principio, papá, quiere decir que Dios sí tiene poder, hermano, para que lleguemos a los 80 años juntos también, hermano, de la mano. Ayúdanos, Padre, a todos, ¿verdad? A todos, hermano, a todos. Ahí nos metemos todos, hermano, porque no podemos jugar a nadie, pero eso no es jugar, esos son parámetros, son características que enlazan, hermano, ¿verdad? Enlazan, hermano. Mire, no quiero seguir porque si no se van a enojar conmigo, entonces, pero mire, pues. Entonces la palabra profética es muy importante. Veamos qué hizo Salomón para que Dios se agradara de él en esta faceta de su vida. Mire, Primera de Reyes 3:1. Oiga, la paz de Dios nos hace amarle con todo el corazón a Él primero, y entonces esa paz va a hacer que nosotros tengamos la facultad para amar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todo el mundo, hermano. Eso es definitivo, pero Dios nos tiene que ayudar. Primera de Reyes 3:1. Salomón amaba al Señor. Oiga, fundamento, amar al Señor sobre todas las cosas. Si dejamos de amar al Señor, eso nos puede afectar aún en la familia, hermano. En un descuido, dejamos de amar a la esposa. Fíjese, eso es así. Eso es así, hermano. Y aunque tal vez no se vea, pero eso es así. Pero aquí dice, Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón, oiga,
ofreció 1000 holocaustos sobre el altar, ese altar, y oiga lo que pasaba. Y en Gabaón, en el lugar, el Señor se le apareció a Salomón de noche en sus sueños, y Dios le dijo, mire qué lindo, hermano. ¿Cómo es familiar? Ahí voy a incluir algo familiar, mire. Y Dios le dijo a Salomón, oiga bien, hombre de paz, pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. Pero mire, tenía el fundamento de la paz, amaba al Señor. Entonces él ya estaba casado, lógico que lo que Dios le iba a dar a él, le iba a dar, lo iba a disfrutar su familia. Esa es otra cosa, hermano, que el Señor nos ayude a comprender todo eso, ¿verdad? Porque hoy las familias, muchas familias puedan estar divididas, ¿verdad? En todas las cosas. Y esa es una forma que el enemigo se aprovecha, ¡pah! Y con mucho respeto lo voy a decir, no lo digo por nadie, si hay alguno entienda que es la palabra de Dios, pero son cosas que el enemigo mete para dividir, y por eso es que no puede haber una estabilidad tal vez al 100%. Óigame, con oídos circuncidados, y si tiene dudas, pues hablamos, ¿verdad? Pero mire, si Dios le va a dar algo al cabeza de casa, eso también lo va a recibir la esposa, ¿verdad? Lógico. Y lo van a recibir los hijos. Llámese bendiciones, llámese lo que sea. Dios lo va a dar para toda la familia. Pero hay cosas que en las familias suceden, ¿verdad? No sé si por consejos de madres o padres en el antiguo pacto, ¿verdad? Pero yo sí siempre he dicho esto. Oí una señora un día que le decía a otra señora, mire, yo le digo a mi hija siempre que ni todo el amor, ni todo el dinero. Fíjese esas enseñanzas, hermano. Y aquí en Estados Unidos yo he oído que las señoras dicen 50-50. Imagínense, hermano. O sea, hablando con el mariachi, ¿va? Y no los gavilanes, ¿va? Sino con el marido, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir, hermanos, que mire, uno puede caer en el error de estar dividido en el corazón, en cuestiones de finanzas, en cuestiones, hermano, de terrenales. Y si está fragmentado eso, está fragmentado en el amor, en la paz, en todo eso. Por eso es que a veces el enemigo trata de meterse a las familias así. Por ejemplo, se puede dar, ¿verdad? De que uno diga, bueno, yo, mi amor, en el orden, mira, mi amor, yo te amo tanto, pero yo voy a tener todo mi dinero, mi cuenta la voy a tener aparte, solo a mi nombre. Y te amo, pero eso no quiere decir, imagínense. Y viene el otro y también le va a decir lo mismo. Amén, mi amor, yo también pienso lo mismo, ¿verdad? Mira, nos amamos, nos queremos, cualquier cosa que necesitas, me avisas, pero yo tengo aparte, ni me la vayas a tocar. Entonces, cuando una familia está formada con esos pensamientos, mis amados, de seguro que el enemigo siempre los va a estar batallando. No va a haber paz de Dios, porque el amor al dinero, ¿verdad? La raíz de todos los males. Y entonces, mire, nosotros lo que tenemos que hacer definitivamente, pues para eso somos parejas, ¿verdad? Es que 100%, nada que 50-50, 100%, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Yo con mi esposa, yo le puedo dar, esto sí yo lo hablo porque yo con mi esposa, nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestras cuentas a nombre de los dos, ¿verdad? Ella mira cuánto gasto, espero que mires, ¿verdad? Porque sí, y yo miro también cuánto ella gasta, ¿verdad? Esto es, le digo porque ahí nosotros le cortamos al enemigo cualquier división. Ahora bien, si ella o yo se pasa del presupuesto que hay, entonces si ahí entramos en la comunicación, ¿verdad? Mija, mira, te gastaste mucho en esas pinturas, mija.
Y entonces yo tenía cabal 150 para pagar la luz y te gastaste 300 en pinturas. Porque, o dejemos mejor la pintura, en perfumes, ¿verdad? O lo que más le guste a una mujer, cadenas, aretes. Pero también el hombre, ¿va? La mujer tiene el derecho. Mira, mijo, ¿y cómo pagamos el agua? Ahí está, ¿no? Si compraste, no sé qué compraste, para decir nada, para no ofender a nadie, porque a veces uno puede caer en eso, ¿verdad? Fíjense que una vez yo pensé mal de un pastor, ¿verdad? Y cabal, si fue cierto o no fue cierto, no sé. Un día yo llegué, hermano, alegre, mire, compré mi camisa de $25 ahí en Sears antes, ¿verdad? Mi corbatilla de a 25, ¿verdad? Pues estaba soltero, ¿verdad? Y llegué a la iglesia así para el Señor y todo, y wow, hermano, y no en la prédica, que Dios bendiga a ese pastor, ¿va? Pero en la prédica me pareció muy directo, ¿va? Hay unos que se gastan el pisto todos los domingos para comprar camisas, dice. Y entonces yo no estaba casado, tenía el derecho, ¿va? Pero imagínense, mi amado hermano, para que haya paz en la casa, hay que tener un buen presupuesto, pero eso se hace entre los dos, porque para eso se casaron, para eso nos casamos, para eso, fíjese que por eso es un pacto, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos así cuando casamos, ¿verdad? Me recuerdo que con mi hermano allá, Alexander, y mi hermana, ella tuvo la oportunidad de bendecirlos, pero no dijimos como dicen allá afuera, porque allá afuera de una vez los enlazan. Allá está el padre Sala, el padre, ¿verdad? Chemita. Y entonces diciéndoles, dile, y él declara, en la enfermedad, en la pobreza, en la abundancia, y los enclava y todo, y le dice, ¿aceptas así a tu marido? Y sí, dice, sin saber, ¿verdad? Y de ahí se lo dice también, y sí se enlazan, Y la primera semana, pleitos por el dinero, porque no se pueden acoplar. Entonces, mire, pareciera ilógico hablar de esto, hermano, pero eso es uno de los primeros problemas que crea divorcios en este tiempo. Si no, miremoslos con los grandes artistas, ¿va? Allá está aquella muchacha, ¿va? Que usted ya conoce, hermano, que tiene dinero, hermano. Mire, con los maridos tarda 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque ella tiene el gobierno del dinero. Aunque los otros han tenido. No le digo el nombre para que no la juzgue, ¿va? Pero los otros han tenido, pero el dinero ha hecho que ella tome posesión y adiós, a volar. Pero eso es allá afuera, hermano, y el enemigo se da gusto dividiendo, haciendo pedazos los matrimonios. Pero miren, esta noche, mi amado hermano, yo no pretendo que usted se sienta mal, porque yo no conozco su familia, yo conozco la mía. Pero lo que sí les sé decir, hermanos, que Dios le hizo una promesa a Salomón y le dijo, por cuanto él amaba al Señor, él era un hombre de paz. Oiga, 3 fundamentos. Y él obedecía al Señor y le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces, mire, Primera de Reyes 3:9. Ya voy finalizando. ¿Qué horas son? Padre Santo, otra vez me pasé, hermano, ¿con qué razón? Primera de Pedro 3:9. Entonces, ahorita termino. Da pues a tu siervo, mire lo que le pidió Salomón, mire qué humildad, qué paz. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, mire, importante en la familia, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Él no le pidió dinero, sino que le dijo, pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y el versículo 10. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Mire, voy. Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida? Ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Oiga, he aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio, entendido,
De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Qué privilegio en Salomón, man. Mire. También te he dado lo que no has pedido, le dijo Dios. Mire, es que eso me impactó, hermano. Que Salomón lo que quería es vivir en paz. Él quería ser justo y todo, pero aquí abajo le dice el Señor, mire, también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como glorias. Él no le pidió eso, pero Dios decidió, dijo, este hombre sí es un hombre de paz, este hombre es un hombre que me ama, entonces yo lo voy a bendecir, aunque no me lo pidió. De modo que no habrá entre los reyes, ninguno como tú en tus días. Y entonces, esto es hermoso. Entonces, mire acá, Salmo 35:20, y con ese término también, hermano Luisito, me ayuda, por favor, en un fondo. Salmo 35:20, Él es mi paz. Porque ellos, entonces mire qué es lo que pasa acá. El que no tiene la paz de Dios, entonces va a ser batallado por el enemigo. Este salmo dice, porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra. Entonces, hermano, nuestra mente podría ser batallada por el enemigo para quitarnos la paz. Y entonces, si nos quitan la paz, empieza, hermano, los problemas. Salmo 119, 165. Oiga, mucha paz tienen los que aman tu ley. La ley del Señor es la palabra de Dios, y nada los hace tropezar. Es una palabra profética que se tiene que cumplir, hermano, en nuestras vidas. Entonces, Mateo 5:9. Mire, si nosotros logramos entender esto, dice ahí, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Es un privilegio. Entonces quiero terminar con Juan 14:27. Mire, el Señor dijo, la paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Entonces, hermano, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, la paz que tuvo Salomón y los resultados que Dios le dio son muy hermosos, aunque Salomón en sus últimos días se perdió, porque tan pacífico era, hermano, que era enamorado. Esa paz lo llevó a ser muy enamorado, hermano. Se fijaba en una filistea y le decía, pase. Le decía a la otra, pase usted también. Y dice que llegó a tener 1000 mujeres y un camino. Y entonces, hermano, ellas lo llevaron a adorar otros dioses, y ahí fue su final, porque Dios aborrece la idolatría, hermanos. Entonces, miren, mi amado hermano, el único camino que nos va a llevar a la paz de Dios es Jesucristo. Él es el camino, Él es la paz, Él es la vida para nosotros. Y si le entregamos nuestra vida completa a Él, Él nos va a dirigir, hermano, cómo edificar nuestra casa. Amén y amén. Póngase de pie, por favor. Gracias a Dios que me dio tiempo, pero me pasé unos minutos, hermano. Pero vale la pena, hermano, poder entender esto para que el Señor, hermano, nos proteja, ¿verdad? Nosotros jamás deberíamos de pensar en un divorcio. Las familias de Cristo jamás debería de pasar ese pensamiento, ¿verdad? Pero si pasa, hay que reconocerlo y decirle, en el nombre de Jesús rechazamos eso, y mejor que venga la paz de Cristo. Y eso, hermano, hace que nuestro fundamento esté en la roca, que es Jesucristo. Y aunque vengan vientos, tempestades, nuestra casa no caerá, dice la Biblia. Amén. Oremos, Padre, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Yo he ministrado tu palabra, que es como una semilla, Señor, esparcida en tu tierra bendita, en la tierra buena, Padre, que la representan todas las familias de la iglesia, Señor.
Padre, tu palabra es verdad, tu palabra es espada como de dos filos, tu palabra, Señor, es fuego, tu palabra es martillo, tu palabra es roca, tu palabra, Señor, es escudo. Y hoy, Señor, nos la mandas, Señor, para que nosotros nos protejamos por medio de la paz que tú nos das. Tú eres nuestra paz, tú habitas en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mantener esa paz firme, no la paz como la que da el mundo, sino la paz tuya, Señor, para que cuando vengan los vientos, las tempestades, Señor, en nuestra casa, Señor, podamos tener, Señor, esa paz tuya, Señor, y podamos de esa misma manera ministrar a los nuestros, Señor, para que el enemigo retroceda, Señor. Cuando él vea los fundamentos de paz en nosotros, pueda retroceder, Señor, y pueda, Señor, manifestarse tu gloria en nuestra casa, en nuestros corazones, en nuestras familias, nuestras generaciones, Señor. La administramos con paz esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo ministrando la paz de Jesucristo, tu Hijo, Padre Santo, sobre cada familia esta noche que está en este lugar. Aquellos que nos estuvieran viendo también, Señor, sea ministrada tu paz que tan necesaria es a nuestras vidas y a nuestras familias, Señor. Padre, cualquier problema que ha infundido miedo, temor en las familias, hoy yo vengo ministrando la paz de Cristo, la paz de Dios, que es la que nos santificará, Señor, todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús ministramos esa misma paz a nuestros hijos esta noche. Los cubrimos con tu paz, Señor, en sus corazones, en sus mentes, que el enemigo no pueda sembrar ninguna clase de cizaña, semilla mala, Señor, en la vida de nuestros hijos, Padre Santo, para que ellos crezcan con el temor tuyo, que es tu palabra, Señor. De la misma manera nosotros, ayúdanos a amarnos unos a otros, ayúdanos a amar a nuestra esposa, ayúdanos a amarla con todas las fuerzas, Señor, que tú nos das, Señor, para que se cumpla tu palabra y que también ellas, Señor, puedan, Padre, amarnos, respetarnos, Señor, someterse conforme tu palabra lo dice, Señor, para que pueda, Señor, esa paz tuya no ser quebrantada, Señor, en nuestras familias. En el nombre de Jesús, cantemos ese de Él es mi paz. Levante su mano y con eso nos despedimos, con este canto. Si lo sabe, declárelo con nosotros. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Esta noche, en el nombre de Jesús, Él es mi paz. Declárelo para su vida, para su familia. Él es mi paz. Una vez más, todos juntos, digámosle al Señor: Él es mi paz. Él ha dado todas mis cadenas. Esta noche lo declaramos, Señor. Él es mi paz. En el nombre de Jesús, Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad, hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Jesucristo, Él es mi paz. Hoy lo declaramos, Señor. Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí.
recibe en esta noche. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando: oh, Él es mi paz. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando esa paz de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestras generaciones futuras, sobre nuestras generaciones que están, Señor, vivas en esta tierra, en este momento. Venimos declarando la paz de Jesucristo. Que sea rota toda cadena, que sea roto todo aquello, Señor, en el nombre de Jesús, que infunde temor, miedo, Señor, y que hoy la paz de Jesucristo rompa toda cadena, Señor, ancestral, espiritual, Señor, generacional, para que podamos, Señor, caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te agradecemos, te bendecimos por ser tan bueno y por enviarnos tu palabra, Señor, para ser restaurados y que podamos recuperar, Señor, estos fundamentos en nuestras familias. Que la paz de Cristo sea contigo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga prosperar tu vida. Que el Señor guarde tu entrada, tu salida de hoy para siempre. Y que Él te cuide todos los días de tu vida. Que te haga resplandecer como la luz del día en todos tus caminos, en tu familia.